Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora hacemos contacto con el abogado Germán Mosquera, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abogado Mosquera, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Buenas noches, estimado Fausto, qué gusto pues saludarte esta noche y asimismo pues un cordial saludo a la audiencia que nos escucha pues a través de Radio FM Mundo. Gracias, doctor Mosquera. Bueno, sin duda la pregunta que ronda entre todos los ciudadanos es cómo interpretar lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana una vez que se han declarado cada uno de los dos integrantes, en el caso de Sofía Almeida y Hernán Ulloa, como presidentes de este organismo. ¿Cómo un poco desenredar este enredo que sin duda se ha generado durante estos últimos días? Así es, Fausto, tú lo has dicho bien. Hay un enredo en donde evidentemente las motivaciones obedecen a intereses políticos. Eso no hay que desconocerlo, ¿no es cierto? Cada uno de los dos bandos, podríamos decir, obedecen cada cual a diferentes, digamos, visiones o a diferentes intereses que después los podríamos discutir. Pero desde el punto de vista jurídico, pues además de las complicaciones internas que se han presentado dentro de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana, las complican aún más cuando les debas de estas acciones constitucionales, donde desde mi punto de vista, utilizar tanto las medidas cautelares como la acción de protección, evidentemente pues no es el espacio adecuado como para ir a ventilar este tipo de problemas que son de índole político, y entonces enredan más el asunto. Ahora tienes una medida cautelar que reafirma, teóricamente, pero reafirma a la presidenta o expresidenta, no sabríamos cómo decirlo, lo reafirma en el cargo, y por otro tienes una acción de protección que más bien reafirma lo actuado por, liderado por Ulloa. Entonces hay una contradicción jurídico-constitucional y además de una política que definitivamente enreda esto y nos tiene en vilo a todos, ¿no? ¿Quién podría tener la última palabra en este caso? Porque hablamos de jueces que han resuelto estas medidas cautelares en el caso de Sofía Almeida, y también se espera una resolución por parte de jueces en cuanto a lo que plantea Hernán Ulloa. ¿Quién podría tener la última palabra en este caso para poder saber a quién creemos y quién es realmente quien preside este consejo? Bueno, con lo que tenemos hasta ahora, usted tiene precisamente ya unas medidas cautelares, ¿no es cierto?, vigentes, y que la única forma de revocarlas sería a través de la misma jueza que las concedió, siempre y cuando en materia constitucional mire que los derechos constitucionales haya cesado la violación de derechos constitucionales. Un aspecto que yo difícilmente creería que la jueza de San Borondón retroceda al respecto, y vas a tener vigentes esas medidas cautelares. Y por otro lado, en la acción de protección seguramente vas a tener, o de hecho ya las tienes, que se ratifica todo lo actuado por parte de Hernán Ulloa y del Consejo de Participación Ciudadana reunido en ese pleno pequeño. Y en definitiva no tienes ahí una salida, porque las dos acciones se van a contradecir, como lo estamos viendo en este momento. Si buscamos una salida ante este particular, definitivamente será la Corte Constitucional como máxima instancia digamos, de justicia constitucional en el país, conforme el 436 de la Constitución, para que puedan resolver este entuerto jurídico, ya sea que lo hagan a través de una acción extraordinaria de protección interpuesta por cualquiera de las partes, o en su defecto la Corte puede entrar a conocer, digamos, esto a partir de esa capacidad que tiene de conocer acciones constitucionales, acciones de protección, y pueda resolvernos de este particular. Nuevamente, entonces, la Corte Constitucional como... Nuevamente, entonces, pasó en el caso de Yunda, ¿no? Recordemos, es igualito, ¿no? Cuando los órganos políticos no encuentran, se ven acorralados, buscan a través de las acciones constitucionales resguardar su último espacio que tienen para aferrarse, digamos, al poder. Y los jueces constitucionales, también hay que reconocer,
ahí hay muchas falencias, ¿no? Desde el mismo hecho, en mi criterio, el juez de San Borondón, las juezas de San Borondón no debían conocer ni la medida cautelar ni la acción de protección, en virtud de que estas acciones son incompetentes de estos jueces en virtud del territorio. El Consejo de Participación Ciudadana tiene sede en Quito. Los actos que se ventilaron surten efectos jurídicos en Quito. Debían haberse puesto estas acciones en la ciudad de Quito y no en San Borondón. En San Borondón, los jueces, las juezas tenían que inadmitir las acciones y evitarse semejante, para mí, pues, papelón, porque además siguen enredando las cosas y definitivamente nos tienen complicados, ¿no? Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está ahora mismo en la cefalía, de alguna forma. ¿Qué decisiones haremos casos, no? Y las decisiones que tienen que tomar de hoy en adelante el Consejo de Participación Ciudadana no son decisiones menores, ¿no? Son trascendentales, sobre todo en estos momentos políticos, previo a unas elecciones seccionales en febrero del 2023, y en juego está, entre otras cosas, ¿no?, la designación del Contralor General del Estado y la renovación del Consejo Nacional Electoral, ¿no? El juez que va a estar pendiente precisamente de ese movimiento electoral en el 2023. Entonces, la pugna parece ser que era evidente que iba a pasar, pero estamos en este momento a expensas de lo que se resuelva en materia constitucional. Y pues definitivamente, aun cuando hay una resolución, yo creo que la pugna va a estar pendiente, va a estar vigente en todo caso. Más allá de que una de las supuestas autoridades esté despachando desde las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y otra de las autoridades también supuestamente al frente de este consejo esté despachando desde un hotel, ¿usted considera entonces que este momento lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana es que está en acefalía? Yo diría, técnicamente, eso es un empate técnico. Tienes dos acciones constitucionales que son contradictorias, ¿no? ¿A cuál nos atenemos? Mientras, y las dos acciones constitucionales, pues, están vigentes, ¿no? No podría yo, a mi antojo, decir, no, yo me voy por la medida cautelar de San Borondón, no, yo me voy por la acción de protección de Hernán Ulloa. No podríamos hacer eso, y entonces definitivamente yo veo que estas dos sentencias, estas dos acciones, estas dos resoluciones judiciales contradictorias nos ponen en que hay una cefalía y no puedas avanzar con las funciones y atribuciones que tiene este Consejo de Participación Ciudadana en cuanto en lo fundamental a la designación de nuevas autoridades que están en una lista de espera, están pendientes de designación de varias autoridades y no se puede resolver, más aún con este caos técnico, diría yo, con esta imposibilidad, esta cefalía que muy bien ha expresado Fausto, ¿no? Para mí, técnicamente, hay una cefalía. Aun cuando desde el gobierno haya un apoyo tácito, digamos, a las decisiones tomadas por la mayoría, en este caso presidida por Hernán Ulloa, tomando en cuenta que ha recibido el apoyo de la Policía Nacional en cuanto al resguardo solicitado por ellos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Si a mí me pregunta desde lo jurídico, la respuesta es un caos técnico. Desde lo político, vemos que las fichas se están moviendo a un nivel en donde pues parece lógico lo que de alguna forma no tenemos pruebas aún de que el gobierno esté interesado en esto, pero es evidente que con las acciones que usted ha comentado. Pero ¿qué más pruebas que el hecho de que manden desde el Ministerio de Gobierno a la Policía Nacional a resguardar la institución como tal por pedido de Hernán Ulloa y esta parte de la mayoría? De acuerdo, Fausto. Entonces no nos hagamos los ciegos. Evidentemente hay una necesidad, yo diría ya desde el campo político, una necesidad del presidente de la República de consolidar espacios de poder. Recordemos que el presidente de la República y el gobierno nacional tiene serios problemas con su coordinación y con la Asamblea Nacional, ¿no? Ahí tenemos un cortocircuito que el gobierno nacional pueda gobernar pues de una forma adecuada, y entonces no te queda más que buscar estos otros espacios de poder para poder de alguna forma equilibrar la balanza y poder gobernar. Esto desde el marco netamente político. Entonces parece
yo diría sensato de alguna forma que el gobierno pretenda también poner sus aristas ahí, ¿no? Sin embargo, hay que entrar a analizar ya desde lo político, que es un poco, digamos, es otra lógica, otra lógica, otra arista de análisis. Ahora, en cuanto al comunicado que envió ya el gobierno durante estas últimas horas, dice textualmente: el gobierno reafirma su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de Derecho. En consecuencia, es nuestra obligación respetar la decisión tomada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el fallo de la justicia que la avala. Se refiere de alguna forma a la mayoría que está decidiendo, y en este caso hablamos a la mayoría que está respaldada por Hernán Ulloa. Parecería que sí, ¿no? Ahí tienes dos lecturas. La una, ¿no es cierto? Lo hace correcto el gobierno en decidirse en la necesidad de mantener la independencia de las funciones, principio fundamental del Estado de Derecho, correcto. Y, por supuesto, por otro lado, ¿no es cierto?, se manda la cuñita en el sentido de que está de acuerdo y respetará las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana, que en este caso está liderada por Hernán Ulloa, ¿no? Entonces, eso va confirmando de alguna forma esta necesidad de poder tener algún espacio, digamos, en el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo creería que más allá de cualquier, incluso lectura política, es necesario entender que el rol que en estos momentos juega el Consejo de Participación es fundamental. Estamos a puertas de unas elecciones, al 8 de marzo debe estar nombrado ya el Contralor General del Estado, y hasta ahora lo cual parece difícil, ¿no? No se ha nombrado a la Comisión Ciudadana que va a calificar y va a seleccionar pues al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, como he dicho, el Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hay una serie de cosas que el país necesita en este momento, claridad, necesita que se vaya resolviendo, necesitamos ya el nombramiento de estos funcionarios para para que el Estado funcione de manera normal. Si no tenemos eso, el Estado está funcionando pues con subrogante del subrogante, y eso no da legitimidad, y evidentemente pues causa preocupación en la ciudadanía en torno a qué tipo de Estado nos está gobernando, ¿no? Uh-huh. Entonces, Doctor Mosquera, es importante que se resuelva esto. Y finalmente, solo con un sí o un no, ¿usted cree que entonces con esta serie de comunicados que ha emitido el gobierno nacional hay una intromisión del gobierno en esta función del Estado? Sí, de alguna forma, sí. Sí. Así es, Fausto, es evidente. Listo. Gracias, doctor Mosquera. A las órdenes, Fausto. Linda noche. Gracias. Ha sido el abogado Germán Mosquera, abogado constitucionalista, hablando sobre esta pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que todavía no se termina de resolver. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.